Ahora nos toca el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, y vamos a leer desde el 37 hasta el 47. Los que puedan se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, desde el 37 hasta el 47. Leemos la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre Santo, una vez más te damos las gracias por traernos para adorarte. Gracias, Padre mío, por los himnos, Padre mío, que te hemos elevado, que nuestro hermano dirigió. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por bendecirnos con niños, jóvenes. Padre Santo, gracias, Padre mío, por sus clases. Gracias, Padre Santo, por misiones. Gracias, Padre mío, que la misión más grande fue la que tú hiciste de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y Padre, en esta noche, como continuamos el tema de las misiones, te ruego, Padre mío, que por tu gracia nos dirijas en el mensaje de hoy, y que tú, Padre mío, el Dios de toda gracia, el Dios soberano, nos guíes. Oh Padre, en tus manos nosotros ponemos nuestros oídos, nuestros corazones. Oh Padre mío, que tú nos llenes. Quita cualquier distracción y permite que nos concentremos en lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta es la tercera predicación sobre las misiones, y en el día de hoy yo quiero hablar de las misiones, de cómo se forma la iglesia, de cómo se desarrolla la iglesia y de cómo crece la iglesia, porque estos tres temas están relacionados con la misión que hicieron los apóstoles. Y queremos examinar esta maravillosa bendición del Señor como un resultado de las misiones. Con frecuencia se hace la pregunta: ¿cómo es que crece la iglesia? ¿Hay una fórmula especial para que una iglesia pueda crecer? Hay iglesias que en poco tiempo crecen. Otras iglesias, por una u otra razón, no crecen tanto.
Hay iglesias que en menos de un año se convierte en una iglesia cuantosa. Otras iglesias tienen años y no han crecido tanto en número. De hecho, en las misiones, yo les voy a hablar de la historia de las misiones, porque en la historia de las misiones han habido 3 misioneros grandes de renombre. Los 3 misioneros han ido a diferentes continentes a hacer misiones. Un misionero que se llama William Carey, que fue a la India, hizo misiones allí. Dios, en su gracia, muchas de las personas conocieron al Señor. Otro misionero se llamaba Hudson Taylor, y este misionero fue a la China. De Inglaterra fue a la China, y hoy en día muchos de los chinos que son cristianos fue a través de ese ministerio de Hudson Taylor. Otro misionero que también es muy famoso se llamaba David Livingstone, y este misionero fue famoso en África. Hizo el ministerio en África, y increíble como muchas de las personas también vinieron a los pies de Jesucristo a través de ese ministerio, como Dios usó a ese hermano. Ahora, lamentablemente, no se nos dice en la historia de aquellos misioneros que a través de muchos años de esfuerzo, quizás solamente vieron 2 personas venir a los pies de Jesucristo. No se nos habla mucho de eso. Y la pregunta que vamos a examinar hoy es sobre cómo Dios trabaja en cada situación misionera. En lo que vamos a estudiar hoy es algo sobrenatural, básicamente, porque si se dan cuenta en la lectura, algo maravilloso pasó en aquel entonces. Nos dice que después que Pedro predicó un mensaje, recuerdan, eso fue después del día de Pentecostés, después de la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles. Pedro predicó un mensaje, y después del mensaje que Pedro predicó, nos dicen que la gente, al escuchar el mensaje poderoso de Pedro, la gente se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todos estaban convencidos de su pecado. En esta misión, Pedro está cumpliendo la orden de Jesucristo y predica el Evangelio. Hermanos, ese es el único mensaje de la historia que trae un resultado tan grande como lo vemos aquí. Cuando la gente le preguntó a Pedro: ¿pero qué vamos a hacer qué haremos? Después de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, es increíble cómo Pedro explicó el mensaje. La gente fue tocada por Dios. Pedro le contestó a la gente: lo que ustedes tienen que hacer, arrepiéntese cada uno. Versículo 38. En el nombre del Señor, para el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro aquí le presenta a Jesucristo y le explica la importancia del arrepentimiento, la confesión de pecado. Entonces, el arrepentimiento es como la puerta que se abre para la salvación. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la gente. Hermanos, si la Biblia nos dice aquí, eso es bien interesante, que la gente que aceptó al Señor,
versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que Pedro en su primer mensaje formó una mega iglesia. Esa es la única persona en la historia que da un mensaje, hermanos, sin parlantes, sin ninguna técnica, sin computadora, sin nada. La gente escucha y 3,000 personas, nos dice la Escritura, aceptaron al Señor. Entonces allí comienza pues la iglesia. Después de ese mensaje glorioso, de ese convencimiento del Señor, de una manera que uno no explica. No es que Pedro hizo algo sobrenatural, solamente predicó la palabra y 3,000 personas siguieron al Señor ese mismo día. ¿Cómo le gustaría a uno predicar un mensaje que 3,000 personas entreguen sus vidas al Señor? Hermanos, ni tan siquiera el famoso Billy Graham pudo hacer algo de esta manera, porque eso es algo especial que solamente los apóstoles en la dirección del Espíritu Santo podían hacer. Pedro le explica a la gente lo que tenían que hacer y nos dice aquí que fueron compungidos de corazón. Yo les decía la semana pasada que la base de las misiones tienen que ver con el poder de Jesucristo. Cuando él dice, toda potestad me ha dado en la tierra y en el cielo. Entonces, Pedro está hablando con el poder de Jesucristo, y ese poder del Espíritu Santo toca el corazón de la gente, y la gente se compunge de corazón. En esta primer resultado, diría yo, de la primera misión, Pedro le explica en el versículo 39 que esa promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Mire, y Pedro está hablando, como le decimos aquí, a la casa de Israel, y en ese momento nos dice la palabra que todas esas personas recibieron la palabra del Señor de una manera especial. La primera cosa que vemos aquí de la formación de una iglesia es sencillamente la predicación fiel de la palabra de Dios. Lo que hizo Pedro en ese discurso fue un mensaje que ya Jesucristo le había dado, le había enseñado, y él predicó. Él explicó la palabra del Señor. Pero lo que pasa después de la predicación es que el Espíritu Santo llega a la vida de la gente que escuchó el mensaje. Y es el Espíritu Santo que de una manera especial trabaja en los corazones de los que estaban escuchando. La gente recibe la palabra del Señor, pero comienza con la predicación fiel de la palabra del Señor. Hermanos, cuando usted ve el mensaje, usted dice, pero que no tiene, ¿cómo es que las personas pudieron comprender todo eso? Hermanos, Pedro escribió en su mensaje, un mensaje no tan largo. Si vemos el mensaje de Pedro, quizás ni 5 o 10 minutos. ¿Cómo es posible que tantas personas puedan aceptarlo? Pero la formación de la iglesia comienza
con la predicación de la palabra, así como Dios ha mandado, pero entonces viene el Espíritu Santo, quien hace la obra en los corazones de las personas que le estaban escuchando. Así que predicación, arrepentimiento a través del toque del Espíritu de Dios. Así que cuando vemos lo que Dios está haciendo en iglesias que crecen o en iglesias que no crecen, lo que tenemos más que concentrarnos es en la fidelidad de la predicación de la palabra de Dios. Segundo, sencillamente en el toque del Espíritu Santo, quien es el que hace la obra en los oyentes. Fíjense que Pedro no tenía ninguna estrategia de crecimiento de la iglesia ni de formación de la iglesia. Lo único que hizo Pedro fue predicar fielmente lo que Jesucristo le había enseñado, guiado por el Espíritu Santo. Es bien interesante que después de eso fueron bautizados, el arrepentimiento llegó, fueron bautizados. Entonces, el versículo 42 es un versículo bien importante porque lo que nos dice aquí, que esas personas hacían varias cosas. Como manera de mostrar su arrepentimiento y su búsqueda del Señor, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa iglesia que se formó ese día a través de esas personas que recibieron al Señor, tenían algo en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Aquí se muestra exactamente lo que hablamos la semana pasada. Ellos perseveraban lo que Jesucristo les había enseñado en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban en comunión unos con otros. Ellos compartían el pan y en oraciones. Así que había una comunión, había en aquel entonces oraciones, había esa perseverancia en lo que los apóstoles estaban enseñando. Esa es la primera cosa que hacen los primeros cristianos. Ustedes ven, ellos perseveran, siguen adelante, siguen escudriñando lo que los apóstoles le habían dado. Esas 3,000 almas nos dicen que después pasa a una especie de comunión entre ellos mismos. Y es bien interesante que la iglesia primeramente espiritual, que se forma a través del toque del Espíritu Santo, pasa a una comunidad hermosa de hermanos que comparten no tan solo el pan, pero sobre todo la comunión espiritual. Fíjense lo que pasa. Todos, nos dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que se convirtió en una verdadera familia, una familia unida, una familia de amor, una familia que vivía juntos. Así que de predicación, arrepentimiento, ahora a una comunidad, a una familia cristiana. Y nos dicen aquí que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que ellos no tenían ninguna necesidad, porque imagínense, cada hermano que tenía algo más que el otro lo compartía. Así que ellos vivían en esa especie de comunidad, vivían como familia.
pero venía después de tener esa comunión espiritual a través de la perseverancia en la doctrina, a través de las oraciones, el partimiento del pan. O sea que ellos estaban en una comunidad después de estar en una comunión con Dios. Y esa comunidad, fíjense varias veces lo que pasa en esta iglesia que se desarrolla. Esta iglesia que se desarrolla, nos dicen que estaban en comunidad, perseveraban unánimes cada día. Yo creo que presten atención en varias cosas que están haciendo estos primeros cristianos como resultado de la misión. Perseveraban unánimes, estaban juntos y cada día en el templo partían el pan en las casas. Perseveraban en el templo, partían en las casas el pan, o sea que tenían una convivencia entre ellos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, aquí está la comunidad cristiana, aquí está la familia cristiana, aquí está el resultado de una transformación verdadera que hace que la iglesia se convierta en una familia. Cuando yo leo estos pasajes bíblicos, me entristece ver las iglesias de nuestra sociedad, de nuestro mundo, porque lamentablemente lo que leemos aquí no se ve en muchas iglesias. Lo que leemos aquí lamentablemente no es algo que se ve. De hecho, mis hermanos, vemos tantas iglesias dividirse en diferentes grupitos y todos jalando por su lado. A veces yo me pongo a pensar, inclusive aquí en nuestra sociedad, en nuestra ciudad de Ottawa, nosotros aquí los hispanos, yo creo que hay algunas 10 o 15 iglesias hispanas solamente. Imagínense si se siguiese esta pauta, de la vida de los primeros cristianos, qué tan grande hubiese sido la iglesia. Pero aquí me dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, estaban ellos perseverando en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Eso es parte de perseverar unánimes en el templo. Partían pan en las casas juntos. O sea que no había ninguna diferencia, todos se veían igual al compartir el pan en las casas. O sea que no había un pan diferente. O sea que todos compartían lo que tenían, vendían lo que tenían. Y dice que con alegría y sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón. O sea que no eran forzados para reunirse, se reunían con alegría y sencillez de corazón. El Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno, cuán hermoso es cuando los hermanos se juntan, se reúnen en armonía. Y aquí ese es lo que vemos aquí en este pasaje bíblico del desarrollo y crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Esa es la iglesia, ese es el patrón que Dios diseñó para la iglesia que Él formó. Eso es lo que Dios tiene como diseño especial para su iglesia. Ahora, el Señor nos dice que ellos estaban, la Biblia nos dice en el versículo 37 que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. O sea, tenía un tiempo de ese regocijo de la alabanza al Señor,
pero también ellos daban un testimonio a la ciudad en la cual ellos vivían. Ellos daban un testimonio, como lo vimos la semana pasada, ellos daban fruto de ese arrepentimiento. Alababan al Señor y daban fruto. En otras palabras, tenían favor en el pueblo. O sea, ellos daban testimonio de esa relación que tenían con el Señor. Ahora viene la parte importante del crecimiento de la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo quiero que presten atención a esto muy importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo añadía? No era Pedro, no eran los demás hermanos. El Señor añadía los que habían de ser salvos. O sea, cuando vemos las misiones, cuando vemos la iglesia, lo único que tenemos que pensar nosotros es el Señor quien añade los que han de ser salvos. Es el Señor que toca los corazones. Es el Señor que hace la obra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el caso de esos grandes misioneros de la historia de las misiones, ellos estaban conscientes que no eran ellos, porque ellos no tenían ninguna fuerza para hacerlo, sino el Señor es quien añade cada día los que han de ser salvos. Es el Señor quien toca los corazones. Ahora, ¿qué es lo que debe la iglesia hacer? Bueno, nosotros debemos seguir el patrón y dejar que sea el Señor. En el libro de Romanos, Pablo nos dice, no es de quien quiere, sino ni quien corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y el Señor tiene misericordia y hace la obra cuando Él quiere. Aquí también nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor sigue añadiendo la obra a los que siguen de ser salvos. En el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, bueno, yo planté, o yo sé, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que el crecimiento de la iglesia depende de la gracia de Dios, de su eterna soberanía, de su voluntad. Mientras hacemos el trabajo con fidelidad, porque eso comenzó Pedro predicando fielmente la palabra, viviendo esa vida en armonía con el Señor. Y nos dice que el Señor añadía, el Señor tocaba, el Señor fue quien hizo la obra, fue el Espíritu Santo quien hizo esa obra maravillosa. La historia de las misiones es el resultado no de hombres, sino de Dios, quien produce en el corazón el cambio que se necesita. Por eso que se termina con esta frase tan importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es quien tocaba, el Señor es quien toca el corazón que no conoce y que tampoco quiere. El Señor es quien en su gracia, en su soberanía, nos ha tocado a nosotros. El Señor es el que toca. Cuando Pedro les dice a ellos, arrepentíos, el versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro le dice algo así, hermanos, imagínense decir una palabra a una persona que no sabe lo que es bautismo o que es arrepentimiento. Sin embargo, Pedro la dice porque está guiado por el Espíritu Santo y la gente lo entiende.
Saben que Dios trabaja de maneras que uno no comprende. Dios trabaja de manera, mis hermanos, que sorprenden a uno. Y esto es lo que vemos en esta misión. Predicación de la palabra, arrepentimiento, comunión entre hermanos. La iglesia creció primeramente a través de esa predicación de Pedro, después creció a través de la comunidad, pero sobre todo creció a través del Señor, que añadía los que habían de ser salvos. La gente, los hermanos eran fieles, y nosotros también aquí como iglesia tenemos que aprender, vamos a ser fieles, vamos a predicar la palabra todo el tiempo, vamos a ser fieles a la palabra del Señor, vamos a seguir en comunión con Dios, en comunión los unos con los otros, porque el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Misiones depende básicamente del movimiento del Espíritu Santo, del Señor haciendo la obra. Nosotros solamente tenemos que ser fieles a lo que Él nos ha enviado. Yo quiero terminar con una historia. Quizás alguno de ustedes sabe esa historia, pero quiero contársela una vez más para que usted pueda pues recordar esta historia. Y esta historia pues pasó en un pueblecito que se llama Chiquimula, en Guatemala. Había un señor que se llamaba el borracho del pueblo. Este hombre siempre estaba borracho, se conocía como el borracho del pueblo. Este señor, bueno, de hecho, él se hizo maestro, pero tenía el gran problema del alcohol. Tomaba demasiado y siempre estaba borracho. Un día sufrió como una alucinación y él veía como que eso es, para muchos dicen que fue como un sueño que él tuvo, y en ese sueño veía que Satanás se lo llevaba al infierno. Entonces él, desesperado, fue donde había un misionero, y ese misionero le enseñó de Jesucristo, y él comenzó a leer la palabra del Señor. El Señor tocó su vida de una manera especial, y nos dice que este señor no tan solo se entregó al Señor, sino que también formó parte de la comunidad. Y él comenzó a trabajar de una manera especial por la transformación que Dios había efectuado en su vida. Aquel que antes se burlaba, quien que era el borracho del pueblo, el Señor le toca, su vida es cambiada. Y algunos hermanos quizás lo conocen o han escuchado de él. Hermanos, muchos dicen que hasta llegaba borracho a la iglesia, y que después de ese sueño, de esa alucinación que tuvo, el Señor lo llevó a hablar con este misionero y su vida cambió. Raúl Mejía González se llamaba este hermano, y este se hizo poeta y un hombre de Dios. El Señor cambió su vida de una manera
que él mismo no esperaba, mientras estaba controlado por el alcohol. El Señor hace una obra maravillosa en su vida. El resultado de las misiones, el misionero le habla de Jesucristo, se entrega a los pies de Jesucristo por medio del toque del Espíritu Santo. Como le decían, en el pueblo se consideraba como una pérdida. Sin embargo, el Señor hace la obra. Una comunidad que estaba en ese pueblo, una iglesia en comunidad, que oraban a cada momento, que estaban en comunión con Dios y en comunión con los hermanos, y el Señor hace esa obra y trae a este perdido a los pies de Jesucristo. Hermanos, esa es la misión maravillosa del Evangelio, de tocar a personas que están lejos, que están perdidas, y traerlos a los pies de Jesucristo. Este hermano, Raúl Mejía González, fue compungido de corazón, como los hermanos que escuchaban, las personas que escuchaban el mensaje de Pedro, que también que se compungieron de corazón, y llegó ese momento y entregó su vida al Señor. Y nos dicen que él inmediatamente comenzó a estudiar la palabra del Señor, y el Señor hizo esa transformación en su vida. Hermanos, nosotros debemos mantenernos fieles en lo que estamos predicando, como Pedro lo hizo, dejar que el Espíritu Santo haga la obra, mantenernos como iglesia en comunión y dejar que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Y con esto, mis hermanos, yo quiero pues animarles a que una vez más lean este pasaje y le pidan al Señor: Señor, ayúdame a ser fiel a la predicación como lo fue Pedro. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a perseverar en las palabras, en tu palabra. Ayúdame a vivir en comunión contigo sobre todo, y también en comunión en la iglesia. Que yo pueda alabar a Dios, que yo pueda ser un testigo de la gente que está afuera, y dejar que seas tú que añadas cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, cuánto te agradecemos que tú eres el que tienes control del crecimiento, de la formación y del desarrollo de tu iglesia. Sí, Señor, queremos ver almas que vengan a tus pies. Pero permite, Padre Santo, que podamos alabarte, que podamos dar testimonio, que podamos vivir en comunión. Oh Padre mío, que seamos misioneros, Padre Santo, que a través de la predicación de tu Evangelio podamos alcanzar almas para ti. Padre, tú sabes que tal vez en nuestra iglesia hace falta algunas cosas. Te pido que nos ayudes, Padre Santo. Que nos ayudes, Padre Santo, a vivir este ejemplo de esta iglesia. Que esa sea nuestra misión, Padre mío, como iglesia. Padre, perdónanos cuando nos hemos alejado, cuando hemos querido depender de nosotros mismos. Perdónanos, Padre Santo, por no vivir en comunión contigo y por no vivir, Padre Santo, en comunión, en familia, en la iglesia. Y te rogamos, Padre mío, que así como tú tocaste la vida, Padre Santo, de este hermano, para así escribir himnos y poemas para ti, Padre Santo, permite que otros también, y aquellos que escuchan en esta noche, también puedan encontrarte
que tu Espíritu Santo les pueda tocar y que ellos puedan ser añadidos a tu iglesia como tú quieres. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.